Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, aquí un miércoles más en Recuperando la Doctrina. Hoy día es un día especial ya que es el último programa de esta temporada. Es el último estudio bíblico de esta temporada y vamos a hacer una pequeña pausa durante este verano. Hoy día, miércoles ya sería, a ver, ¿qué miércoles sería de fechas 19. Hoy día miércoles 19. Entonces nuevamente hacemos una pequeña pausa normalmente por el verano y estaríamos volviendo a mediados de agosto, entre mediados y a fines de agosto. Si así Dios lo quiere, y por supuesto con una nueva temática doctrinal y donde cada uno de nosotros, por lo menos yo también, me puedo gozar en la palabra del Señor. Amén. Yo espero de que todos estos estudios bíblicos que se han hecho con, con mucho anhelo, con muchos sacrificios, queridos hermanos, con mucha lectura de la palabra, con mucha oración, haya podido servirles a ustedes y que nos haya acercado mejor al Señor. Amén. Hemos estado hablando sobre las 12 puertas del gobierno de Dios. Así le puse yo al título. Y empezamos el 20 de septiembre. Empezamos, imagínense, este estudio bíblico. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y ya estamos terminando aquí en junio. Casi 9 meses, hermano, aproximadamente hablando sobre estas 12 puertas. Y nos ha tomado bastante tiempo, pero ha sido bonito poder entender los mensajes de cada puerta. No estoy diciendo que este sea el único mensaje, seguramente hay mucho más y seguramente a hombres de Dios les puede revelar estas puertas de una forma mucho más extraordinaria. Amén. Pero en lo que el Señor nos ha dado en este momento, doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno. 12 puertas de Dios quiere decir que tiene que haber un gobierno en nuestras vidas. Si no hay gobierno de Dios, hermano, no creo que podemos estar bien parados para su venida. El Señor viene a buscar un pueblo, amén, pero un pueblo bien preparado, un pueblo bien gobernado por Él, un pueblo bien ordenado por Él, un pueblo bien capturado por Él, un pueblo que realmente ha desarrollado en la valentía y en el esfuerzo, se ha desarrollado como un soldado del Señor. Esa es la esposa de Cristo, hermano, porque Cristo no se va a llevar a una iglesia inmadura. Se lo digo con todo mi corazón, con mucho respeto y para los que piensen otra cosa, con mucha pena. Porque Cristo no puede casarse con inmaduros, sino tiene que casarse con un corazón maduro. No estoy diciendo de que es lo mucho que tú sepas, no. La madurez no se mide en el conocimiento en sí de la palabra, sino se mide en una actitud del corazón frente al Señor. Ahí se mide la madurez, cómo tú te encaminas delante del Señor. Cómo puedes incluso ser una persona recién convertida y ser más maduro de aquel que haya podido caminar muchos años. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de letra que tú sepas, sino que cada cosita que tú sepas, tú lo sepas ser aquellos hacedores de esa pequeña palabra que se te ha enseñado. Y hemos estado por cerca ya de 9 meses de poder explicar sobre estas 12 puertas del gobierno, y es porque sin gobierno de Dios difícilmente podremos ser llevados por Él. Tiene que haber gobierno, queridos hermanos. Tiene que haber gobiernos. El Señor nos quiere gobernar. Si no nos gobierna nuestra vida, somos como caballos desembocados, hermano, que nos falta los tirantes que nos sostengan. Entonces es necesario que el Señor gobierne nuestros corazones
para que podamos caminar de una forma, como dice, digna, porque dice la palabra de que tenemos que llegar a ser dignos de escapar de este mundo. Entonces hay una dignidad, hermano, y caminar dignamente es caminar de una forma recta delante del Señor, sin esconder nada, estar siempre frente al Señor, estar siempre confesando nuestros pecados, estar siempre con humildad de corazón, para que no tengamos una cuenta negativa en el tribunal de Cristo, sino una cuenta positiva, que seamos parte de esa novia y que no nos alejemos de Él, como dice en 1 de Juan, avergonzados nuevamente a la tierra. Amén. Seguimos entonces hablando de las 12 puertas del gobierno de Dios y vamos a hacer primeramente una pequeña oración. Amén. Señor, yo te doy gracias porque eres un Dios bueno y porque tú estás con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, de que tú nos llenes de tu amor y de esa misericordia, Señor mío, el entendimiento claro en nuestras mentes y en nuestro corazón, para que no sea solamente palabra, sino que seamos hacedores de una palabra, Señor. Que tomemos, Señor, en serio lo que tú dices, porque tu palabra es veraz, tu palabra es verdad. El celo de Dios siempre va a estar ahí, Señor mío. Y es por eso, Señor, que necesitamos estar bien gobernados por ti, para que nuestras vidas, Señor, puedan cambiar completamente. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando de la última puerta, la puerta del juicio. Y nos quedó un juicio, para que ustedes solamente se recuerden. Estamos aquí en la puerta del juicio y hemos hablado ya del juicio por los pecados, hemos hablado del tribunal del Espíritu, hemos hablado del tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, del día del juicio futuro de Israel, del juicio de los ángeles caídos que terminamos la vez pasada, el miércoles pasado, y también hoy día vamos a ver por último el tribunal del Padre, el gran trono blanco. Amén. El gran trono blanco. No lo vamos a detallar, hermano, sino que lo vamos a ver en general para que usted tome esa determinación de poder llegar a su casa y empezar a indagar en la Biblia de lo que dice sobre el gran trono blanco. Amén. Es bueno, mira, pídale revelación al Señor. Si tiene un corazón sincero, el Señor se lo va a dar. Amén. Entonces, empezamos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok. Aquí, primeramente, usted se tiene que ubicar dónde, cuándo se participa del gran trono blanco. Para eso yo le quise poner aquí una línea de tiempo donde lo vamos a ir describiendo poco a poco. Primeramente usted ve ahí una cruz y es una iglesia y un mundo. Y es el tiempo donde estamos ahora, ¿ok? Es el sacrificio de Cristo, es la edad de la gracia. Y después usted ve una flecha blanca hacia arriba, donde tiene nombre parusía. Parusía realmente quiere decir venida. Pero en la Biblia, en la palabra original se le dice parusía. El 96% de esta palabra se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Es increíble lo perfecto que es la palabra del Señor. Parusío es una palabra en griego y que pertenece y se deduce y se dice que es y se refiere a los arrebatados. Amén. Por eso se le dice la parusía, que quiere decir venida. Amén. Entonces está la venida de Cristo, ¿no? Invisible,
Para los arrebatados dice que en ese momento Él no viene a la tierra, sino que te espera en las nubes. Amén. Y cuando tú vas a las nubes con Él, pasas por algo que se llama el tribunal de Cristo, que es el juicio de los cristianos. Amén. El juicio de los cristianos, como ya lo hemos visto, es el bimá de Cristo. ¿Mm? Y en ese bimá, en ese tribunal, bimá significa tribunal, en ese tribunal de Cristo no es juzgada tu salvación, porque tú ya eres salvo, sino lo que es juzgado realmente son tus obras, la actitud de tus obras. Es con qué corazón, de la forma que tú has obrado delante del Señor mientras estemos aquí en esta tierra. O sea, fíjese de que tú puedes decir, no importa lo que haga, total, en esta tierra no me sirve para nada. Claro que te sirve, porque el Señor ve tu caminar y tu actitud, cómo tú caminas en esta tierra. Según cómo tú caminas en esta tierra, es lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es para nosotros los cristianos. Y por supuesto, Dios no te va a sacar la salvación, pero sí te puede privar de galardones. Y el peor galardón que el Señor te pueda privar es realmente el galardón de ser novia, porque novia no es un título para toda la iglesia, sino es un galardón, es un premio, es una recompensa, queridos hermanos. La parucía, el ser novia, el llegar a ser parte de las bodas del Cordero, es una recompensa de cómo tú y yo hemos caminado en esta tierra. Muchas veces se confunde y pensamos que toda la iglesia vamos a ir a las bodas del Cordero. No, las bodas del Cordero es para la esposa. Porque Cristo se casa con su esposa, pero no se va a casar con cualquiera. No se va a casar sencillamente con alguien que no ha caminado rectamente y dignamente delante del Señor. Entonces aquí nosotros tenemos que parar un poquito, hermano, porque el Señor llegó a decir, si Él no perdonó a las hojas naturales del olivo, que era Israel, tampoco va a estar perdonando a nosotros, que somos un olivo silvestre. Amén. O sea, Dios no va a juzgar diferente las cosas. Lo que Dios juzga diferente es de que Él abrió este paréntesis y nos salvó del juicio eterno. Nos salvó de ese juicio eterno. Pero, de todas maneras, pasamos por el tribunal de Cristo, que no te va a juzgar tu eternidad, que no va a juzgar tu salvación, pero sí va a juzgar tu obra. Cómo has caminado. Porque incluso llega a decir que nosotros tenemos que llegar a ser dignos de escapar de esta tierra. O sea que hay una dignidad. Hay una dignidad que es necesario tenerla para poder participar de las bodas del Cordero. Entonces la parucía, como el Señor te espera en la nube, tú entras y toda la iglesia de todo el mundo entra por el tribunal de Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Y realmente la palabra original que dice ahí es una molécula de tiempo, dice. Los traductores le pusieron abrir y cerrar de ojo porque no vieron otra forma más rápida de poderlo explicar. Pero realmente dice molécula de tiempo, imagínense. Los que vencieron, los más que vencedores, los que vivieron dignamente, los que vivieron delante del Señor, a lo mejor no puedes saber mucho, pero vives rectamente delante del Señor, son arrebatados, son coronados, tienen coronas. Y los que no, dice que son de vuelta nuevamente a la tierra. Es lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, hablando de la mujer y el dragón. Vaya y léalo, estúdielo, ¿ok? No estoy hablando de eso en este momento, estoy hablando solamente del juicio eterno. Entonces, es por eso que hay una línea hacia abajo, después de la línea hacia arriba, parecía, hay una línea hacia abajo, donde los 3 años y medio dice que van a haber mártires de la tribulación, pero no son nuevos candidatos o no son personas nuevas, hermanos, son los mismos cristianos
que no dieron la talla para la parucía y que se tuvieron que quedar para la gran tribulación. Dice que ellos tienen que dar sus vidas, ellos entienden lo que han perdido, tienen que dar sus vidas y tienen que dar todo, hermano. Y dice que son llevados en su muerte, porque ellos tienen que limpiar sus vestiduras. O sea, tenían vestiduras, pero como estaban sucias, se tuvieron que quedar. Ellos limpian sus vestiduras con la muerte y llegan al cielo y dice que se le da palmas en las manos. Aquí hay una diferencia, unos tienen coronas y otros tienen palmeras. Los que llegaron a la talla son coronados y los que salieron de la gran tribulación y los que tuvieron que limpiar sus vestiduras tienen palmeras en las manos. Después viene un periodo, hermano, horrible dentro de la gran tribulación, una guerra mundial, hermano. La ira de Dios cae sobre el mundo, Israel se queda sola y en su angustia, en su juicio, porque ese es el juicio de Israel que hablamos la semana pasada, en su angustia ellos piden misericordia y en esa misericordia entonces aparece el Señor donde todo ojo le verá y dice, y donde se habla de la epifanía. Epifanía, hermano, es una palabra griega que se refiere a la segunda venida de Cristo, hermano, y donde todo ojo le verá. Dice que el resplandor sencillamente hace destruir a las naciones que estaban rodeando para castigar a Israel y salvarlos de ser completamente destruidos. Entonces, tenemos la epifanía. Y después de ahí se instala, querido hermano, un milenio. Es un reinado de Cristo en la tierra que dice que lo reina con mano dura, ¿no? Y en ese momento es un milenio por 1000 años. Dice que Satanás es atado, el anticristo y el falso profeta son completamente llevados directamente al lago de fuego. Pero Satanás es atado por los 1000 años. Al final de los 1000 años, como dice acá, milenio, entonces dice que Él es suelto para probar los corazones de los seres humanos y se ve que nuevamente el ser humano se va en contra del Señor. Dice que hay ejércitos que rodean la ciudad santa donde se sienta nuestro Señor y sus santos y dice que estos ejércitos son incontables como la arena de la mar, pero dice que Dios hace descender fuego del cielo, los consume. A Satanás lo manda en ese momento al lago de fuego y ahí se abre algo que se llama el gran trono blanco, que es el último juicio que habla y estipula la palabra del Señor. Y se le dice el juicio del gran trono blanco, el juicio del Padre. Usted lo ve aquí en esta foto cuando hay un libro y una balanza, que es lo que hoy día es la mujer con la balanza, el juicio. Entonces, hermano, después de ahí ya viene la eternidad. Entonces, antes que venga la eternidad, tiene que haber un último juicio y a eso se le llama el tribunal del Padre. Amén. Aleluya. Y si usted quiere, le saca una foto a esto, hermano, y usted lo puede ir estudiando un poquito mejor. Amén. Entonces, vayamos a la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 12, dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Mire, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Según sus obras. Aquí hay algo importante, hermano, porque dice que aquí se abren libros y se abre el libro. Cuando la palabra del Señor nos habla de el libro en singular, normalmente siempre se refiere al libro de la vida. ¿Qué es lo que hay en el libro de la vida? Están los nombres de aquellos salvos, de aquellos que de una manera u otra aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ahí está ese libro. Y son gente salva, querido hermano,
y que dice que en ese momento del tribunal del Padre o del gran trono blanco es abierto varios libros y el libro. ¿Cuáles son los otros libros? Mire, no es que se me ha olvidado, pero a ver si lo podemos ver en el próximo periodo, que me gustaría ver los libros y el libro. Amén. Entonces yo necesito explicarle que hay varios libros. Está el libro de las lágrimas, está el libro de las memorias, está el libro de las obras, está el libro de los juicios. Hay varios tipos de libros, hermano, y está el libro de la vida, donde todo es escrito. Todo es escrito. ¿Mm? Entonces se abren los libros para ver lo que se escribió de cada uno. En este caso, dice que los muertos, los que habían muerto, porque este es un tribunal realmente para aquellos que están muertos. ¿Ok? Entonces dice que los muertos, grandes y pequeños, porque hermano, hay muertos grandes y hay muertos pequeños también. Hay muertos de niños, hay muertos de inocentes, hay muertos de diferentes formas. Entonces, todos estos muertos, ¿dónde están? En el lugar de los muertos. ¿Cómo se llama el lugar de los muertos? El Hades, el infierno o el Seol, dependiendo si usted lo quiere decir en griego, en hebreo o en latín. ¿Ok? Entonces, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie antes, mire, estaban de pie. ¿Por qué estaban de pie? Porque iban a ser juzgados. Y en el momento de que ellos estaban de pie para ser juzgados, se abrieron los libros, diferentes tipos de libros, y el libro, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y también según sus obras. O sea que los libros, hermanos, habla principalmente de las obras, de las actitudes del corazón de cada uno. ¿Ok? Seguimos. Apocalipsis ahora, capítulo 20, versículo 13. Dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire, el mar entregó a los muertos. Imagínense, o sea que hay muertos en el mar. Y la muerte y el Hades, porque fíjese de que es interesante, que este es un tema complejo, es un paréntesis nomás, porque dice que el último enemigo en ser vencida va a ser la muerte. ¿Y acaso la muerte ya no fue vencida en Cristo? Bueno, es un tema, es un tema. Pero mejor me voy a salir de ahí. ¿Mm? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Ok? O sea que el Hades y el infierno, ¿qué es lo que hizo? En otras versiones lo dice más crudo, lo dice, vomitó a sus muertos. ¿Mm? Entonces entregó a los muertos que habían, en todos los muertos de todos los siglos, los entregó ahí. Ahora, a ver, ¿cuáles muertos? Los muertos que no tenían salvación. Los muertos que no estaban dentro de una salvación. Porque los muertos salvados, esos ya han sido juzgados. Por ejemplo, para que usted me entienda, estos muertos que salen del Hades no son los muertos de alguien que murió en Cristo. Los muertos que alguien murió en Cristo puede ser, por ejemplo, si alguien, un familiar de nosotros, murió en el Señor, dice de que el Señor inmediatamente, ellos ya pasan por un juicio. El alma pasa por un juicio porque dice que suceden tres cosas. La primera es que el cuerpo dice que se va a la tierra, al sepulcro. El alma es juzgada y el espíritu se devuelve a Dios quien lo dio. Entonces, como que el cuerpo integrado que uno tiene se desintegra en el momento de la muerte. Ese ser tripartito que está completamente interactuado en uno solo se desintegra en el lugar de la muerte. Entonces el cuerpo se va al sepulcro
a la tierra, porque de la tierra tomaste y a la tierra volverás. El alma ya pasa por un juicio. Usted sabe que el alma del cristiano que muere en Cristo ya pasó por el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces el alma ya es juzgada del momento, ya pasa por ese tribunal de Cristo. Entonces, ¿quiénes pasan después por el tribunal de Cristo? Los vivos. Y luego nosotros, los que vivimos, pasamos. Amén. Entonces el muerto, que ya ha muerto, ya pasa por el tribunal de Cristo. Si optó realmente para ser novia, está en una espera. ¿En cuál espera? En una espera de obtener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. ¿Y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo termina esa espera? Esa espera termina cuando dice ahí en Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, esa alma que ya pasó por el tribunal de Cristo, que optó para ser novia, está lista para ser novia, se integra nuevamente. El Señor le da un cuerpo glorificado, su espíritu se entrega a su alma y vienen a ser completamente un cuerpo, pero ahora un cuerpo similar al de Cristo. Porque eso fue lo que nos prometió el Señor. Es por eso que es tan importante, hermano, de que nosotros vivamos, porque no sabemos lo que va a pasar con cada uno de nosotros el día de mañana. O sea, no podemos pensar tan cerradamente y decir, bueno, la próxima semana me voy a poner a cuenta con el Señor. No, hermano, tú no sabes lo que va a pasar unos minutitos después, el día de mañana, el próximo mes. Porque en el momento que mueres ya pasas a un juicio inmediatamente. Entonces, si nos dan la talla, mire, si dan la talla, entonces cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú resucitas, se integra tu alma con tu espíritu, un cuerpo nuevo, amén. Y también los vivos que estemos seremos transformados, amén. Ese versículo usted se lo sabe de memoria. Ahora, pero si no diste la talla, hablando de los muertos, si no diste la talla, entonces quiere decir que tú vas a resucitar, pero en otro turno. Hay 7 turnos de resurrección. Pero eso es otro estudio. Amén. Entonces, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó entonces a los muertos que no eran salvos, hermano, los que están ahí en el Seol. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían ellos. Entonces se abrieron y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, ahora versículo 14 y versículo 15. Y la muerte y el Hades, miren lo que pasó. Mire, después, bueno, se lo voy a leer primero y después se lo voy a explicar. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Wow, hermano. Esto, hay tantas cosas, hay tanto detalle, hermano, que hay que explicar. Pero no se lo puedo explicar todo porque si no, no termino nunca, hermano. Pero aquí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que la muerte y el Hades es un lugar intermedio, pero el lago de fuego es un lugar definitivo. ¿Ok? Porque dice que el Hades, todo el infierno fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa primero? Cuando se presenta el tribunal de Cristo, después del milenio. Entonces, todo lo que quedó por juzgar, que eran los juicios de los no salvos, de aquellos que son juzgados de otra forma, por eso se abren libros y se abre también el libro. Entonces en ese momento son juzgados los muertos. El Hades, los muertos, dice que sencillamente manda a los muertos para ser juzgados, porque el Hades no se puede quedar con los muertos, ya que el Hades es echada también al lago de fuego. Entonces,
Cuando nos habla la palabra del lago de fuego, es lo mismo que decir la muerte segunda o la segunda muerte. Porque ¿cuál es la muerte primera? La muerte primera es mi muerte física. Y la muerte segunda es el lago de fuego, es la condenación eterna. ¿Se acuerda del versículo que dice que unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para condenación eterna? Bueno, esta es la resurrección para condenación eterna. Si usted quiere saber un poquito más, aquí está Apocalipsis capítulo 20. Esta es la resurrección sencillamente de la condenación eterna. La muerte y el Hades que entregaron a su muerto fueron lanzados al lago de fuego y es la muerte segunda. Cuando es condenación eterna es muerte segunda. Cuando se habla del lago de fuego es condenación eterna, muerte segunda. Téngalo presente, estas tres cosas es como decir siempre la misma cosa. Lago de fuego, condenación eterna, ¿no? Muerte segunda es sencillamente exactamente lo mismo. Amén. Entonces, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, claro, es por eso que se abrió el libro de la vida. Dijo, serás, mira, según tus obras, porque se abren los libros de las obras. Le doy un ejemplo, mire. Haga cuenta, ni Dios quiera, que yo nunca he sido salvo y de repente muero. Voy al infierno. El infierno vota a sus muertos, me vota a mí. Y me presento de pies delante del juicio del Señor. Va el Señor y dice, veo tus obras, el libro de las obras, todo el libro de las memorias, todo se abre. Y entonces el Señor me dice, mira, veo que tus obras no han sido buenas. Si yo te juzgo con respecto a tus obras, ni tus obras te pueden salvar. No has sido justo, has sido imprudente, has cometido males, etcétera. Tu actitud no ha sido correcta, a pesar de que tenías oportunidad de hacerlo, pero no quisiste. Tuviste oportunidad de aceptarme y no quisiste. Entonces, según tus obras, eres condenado. Pero voy a ver si en algún momento aceptaste a mi Hijo Cristo como mi Salvador personal. Entonces va y busca en el libro de la vida y ve si el nombre está ahí. Y si no está, entonces me voy directo a lo que es el lago de fuego, la muerte segunda, y resucité, sí, pero para condenación eterna. Este es el juicio del Padre. Ese es el juicio del gran trono blanco. No es un juicio bonito, es un juicio horrible, hermano. Amén. Pero bueno, es lo que está en la Biblia. Yo solamente le estoy leyendo la Biblia, nada más. Amén. Entonces, el infierno es un lugar intermedio, la muerte segunda es un lugar definitivo. Amén. Y seguimos ahora en Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice así, aquel siervo, ojo con esto, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ok, paremos un poquito. Aquí dice aquel siervo. Un siervo, hermano, es alguien que de una manera u otra ha conocido al Señor. Aquí ya no está hablando de ese juicio eterno, porque ningún siervo del Señor llega a un juicio eterno, pero sí tiene pérdida de galardones, como ya le decía. Entonces, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios y no se preparó, o sea, conociendo la voluntad del Señor y dijo, no importa, yo pienso que puedo vivir así. Bueno, e hizo conforme a su voluntad. Hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios y está tu voluntad. Está la voluntad de Dios y está mi voluntad. Claro, porque yo tengo un libre albedrío, una propia voluntad, una libre voluntad, pero mi voluntad jamás puede prevalecer sobre la voluntad de Dios.
porque si no estaríamos cometiendo un grave error. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no? Se lo quiero poner en otra versión para que lo pueda entender mejor. Dice así, Lucas 12:47, esta es la Biblia textual edición 3. Aquel siervo, pues, que conoció la voluntad de su Señor, conoció la salvación, conoció cuál era la voluntad de Dios, conoció cómo era servir, conoció, pero no se preparó para hacerlo. No se preparó, o sea, conoció y dijo, sí, esa es la voluntad del Señor, pero no se preparó para hacerla. Ni hizo conforme a su voluntad, o sea, no se preparó ni tampoco hizo las cosas según la voluntad del Señor. Será azotado mucho. Y esos azotes, hermano, no crea que son azotes como nosotros lo vemos, así latigazos, no. Quiere decir para el cristiano que decir pérdida de galardones, hermano. Pérdida de galardones, pérdida de recompensas, pérdidas, son pérdidas. Amén. Entonces, porque está hablando de los siervos. Amén. Entonces, los que no se prepararon y los que no hicieron según la voluntad del Señor, entonces perderán y perderemos nosotros muchos galardones, muchas recompensas que deberíamos tener. Pero muchas veces por nuestra propia desobediencia, rebeldía y porque no enderezar nuestro camino, exactamente lo que hizo el pueblo de Israel, entonces se recibe pérdida en vez de ganancia. Amén. Ahora, vamos al versículo 48. Más, mire lo que dice aquí. Y aquí ya entramos nuevamente al juicio eterno. Más el que sin conocerla, o sea, no ha conocido a Dios, hizo cosas dignas de azote, o sea, él dijo, tú no conoces a Dios y hiciste lo malo más encima delante de Dios, pero no conocías a Dios. Será azotado poco. Ah, ¿cómo es? ¿Lo entendió? O sea, el que conoce a Dios y no hace su voluntad conociendo a Dios, será azotado mucho. El que no ha conocido a Dios e hizo también lo malo delante del Señor, será azotado poco. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Entonces, mire lo que dice después, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, si tú conoces a Dios, se te va a demandar más, se te va a pedir más. Si el Señor te ha dado un don para desarrollarlo, si el Señor te ha dado dones de desarrollo para la iglesia y no lo pones en funcionamiento, entonces se te va a pedir, se te va a demandar. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, ese cuidado siempre de ser buenos siervos. El buen siervo no es el que sabe mucho. El buen siervo no es el que habla mucho. El buen siervo no es, yo le digo siempre, mucho ruido y pocas nueces. Era un dicho que tenía mi padre. No es hacer mucho ruido y hacer poco. Incluso dice la palabra del Señor que como siervos del Señor, si hacemos solamente lo que se nos pide, somos siervos inútiles. Así dice la palabra, somos siervos inútiles. O sea, ¿cuándo somos útiles? Cuando hacemos más de lo que se nos pide. Ahí llegamos a ser siervos útiles. Entonces, hermano, y aquí me dice sencillamente la palabra del Señor. Perdón, hermano, aquí tengo que acabar. Ya, ahí sí. Entonces nosotros siempre tenemos que ver de que es necesario de que nosotros estemos delante del Señor, delante de Él, viendo siempre cómo son nuestras obras, si son dignas delante de Él. Si hay dignidad en las cosas que hacemos, cómo las hacemos, en las cosas que pensamos, en las cosas que sentimos. ¿Sabe?
Es por eso que está el tribunal de Cristo, está, perdón, el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, porque dice, cada uno tiene que verse a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo para ver si hay alguna perversidad, alguna maldad, algo que tenemos que arrepentir. Yo pienso que siempre hay algo que tenemos que arrepentirnos, hermano. Pero les repito, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado, pues claro, porque no lo conocía. Pero si tú lo conoces, si tú eres siervo y lo conoces, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, se te va a demandar más. Si se te ha confiado más, si el Señor te ha confiado más cosas, más que a otros, se te va a pedir más. Y no lo estoy diciendo yo, se lo estoy leyendo aquí, Lucas capítulo 12, versículo 48. Amén. Entonces todo llega a juicio, hermano. Todo llega a juicio. Y tú tienes que entender bien de que es necesario siempre estar cara a cara delante del Señor. Seguimos. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que delante del trono blanco, a pesar que se llama el tribunal del Padre, el que juzga ahí también va a ser el Hijo, porque todo juicio se le fue dado a él. ¿Amén? Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo lo que tiene que ser el hombre, sea en alma, en espíritu, en carne, es juzgado por Cristo. Amén. Entonces, Él tiene la primacía y Él tiene el juicio y tiene todo, el Padre le dio todo a Él para que juzgara correctamente. Amén. Ahora, este tribunal del Padre es juzgar a los perdidos. Y dice que se abrirá, como le decía, otro libro, que es el libro de la vida, para verificar si el nombre de él había estado escrito ahí o no. ¿Y por qué? Mire, yo le quiero dar un ejemplo bíblico porque, ¿por qué se abre? Yo siempre me pregunté y después vi la respuesta, ¿por qué se abre el libro de la vida si es un tribunal para aquellos no salvos? ¿Será que en algún momento dado pudo haber hablado algo? Y mira, ahí está la misericordia de Dios nomás. Pudo haber dicho, sí, yo acepto a Cristo como su Salvador personal, pero después se olvidó completamente del Señor. Entonces, mire lo que dice acá en Judas capítulo 1, versículo 23. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, porque, hermano, salir del juicio del gran trono blanco es arrebatarlo del fuego. O sea, yo me pregunto, ¿quién podrá salir del trono blanco, de ese juicio del trono blanco, que es un juicio de condenación eterna en la segunda muerte? Pero dice que algunos pueden salir arrebatados del fuego, a otros tener misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, etc. Pero algunos se pueden salvar arrebatándolos del infierno, arrebatándolos del juicio eterno, arrebatándolos de la condenación eterna, arrebatándolos de la segunda muerte. Es por eso que se abre el libro de la vida, para ver si su nombre en algún momento él pronunció y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y le quiero mostrar un ejemplo, hermano, sobre esto, hermano, porque usted tiene que entender algo de que lo perfecto de Dios es que tú seas arrebatado por Él, o si el Señor se demorará, si se llega a demorar un poco más, y por ejemplo yo llego a morir, pero muero bien en el Señor, entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, yo resucito, y me incorporo, mi alma se incorpora con un cuerpo glorificado que me da el Señor, y el espíritu que se devuelve a Dios se devuelve a mí y me hace un cuerpo nuevamente muy parecido al del Señor. Pero hay otros que son salvados, arrebatados del fuego, que su espíritu
es salvo solamente, pero no tienen ni alma, ni tampoco tienen cuerpo. Se los quiero demostrar. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice así: hubo un problema aquí de un hombre cristiano que estaba con un problema sexual eh, eh, y de incesto. ¿M? Entonces pasó de que este problema, él fue advertido de que no podía seguir así y él siguió en su andanza. Entonces va Pablo y dice lo siguiente: el tal, hablando de aquel, se ha entregado a Satanás. Wow. Para destrucción de la carne, el cuerpo, que Satanás lo mate. Y claro, y como su alma es la que peca, también se va a juicio eterno, se destruye, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, en el día del juicio, porque Jesús es el que juzga. Entonces, ¿por qué se abre en el gran trono blanco el libro de la vida? Es porque de repente, en un momento dado, ese tal, su nombre está aquí y dice: ok, tu nombre está aquí, te vas a salvar de la condenación eterna, pero vas a vivir solamente en espíritu. Tu espíritu solamente va a ser salvo, pero no vas a tener ni alma ni cuerpo, porque esos son para los más que vencedores. Wow, hermano. Hay cosas y cosas. Hay cosas increíbles que nosotros necesitamos entender lo que pasa ahí en ese tribunal del Padre que se le dice, pero que es Jesús realmente el que juzga, ya que para él se le dio todo juicio. Amén. Aleluya. Entonces todos los que compadezcan a este tribunal serán juzgados conforme a sus obras, hermano. Y esto es lo que tiene que ver con la expresión justa retribución, que quiere decir que a cada uno le den lo que le corresponde. ¿Ok? Justa retribución quiere decir que el Señor da y juzga lo que a cada uno le corresponde. Y acuérdese, no es como tú juzgas, Dios juzga tu actitud y tu corazón. Amén. Aleluya. Yo pienso que con este versículo bíblico, quedándome 11 minutos solamente, ya doy por terminado este tribunal del Padre y doy por terminado todo este estudio bíblico sobre las 12 puertas de Dios, las puertas del gobierno de Dios. Y solamente quiero demostrarle acá lo que hemos estado hablando. Hablamos del juicio de los pecados, hablamos del tribunal del Espíritu, hablamos del tribunal de Cristo, hablamos del día del juicio, hablamos del juicio futuro de Israel, hablamos del juicio de los ángeles caídos y hoy día hemos hablado un poquito, no, mire, yo pienso que ni siquiera le he dicho el 10 o el 15% como máximo le he podido explicar hoy día. Hablamos ese 15% sobre el tribunal del Padre y el gran trono blanco. Amén. Solamente fue algo poco para que usted entendiera que sí hay una puerta del juicio y que todo llega a juicio. Todo llega a juicio. Por lo cual, nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, de que Dios es un Dios justo y que no va a haber nada, absolutamente nada, que va a quedar en el tintero. Dios juzga con justa retribución y acuérdense lo que significa, es que cada uno Dios le va a dar lo que le corresponde, según lo que haya hecho en esta tierra, en esta carne. Amén. Vamos entonces, hermano querido, en estos 9 minutos, ya que me quedan, a poder repasar así rápidamente todas estas 12 puertas que realmente hemos hablado. Y hemos hablado entonces de la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. ¿Sabe qué me sorprende algo? Me sorprende que cómo empieza todo, siendo oveja. ¿Y dónde termina? En un juicio.
O sea, que la oveja tiene un recorrido. Y ese recorrido tiene que llegar a un juicio justo. Y lo mejor que tú puedes llegar es llegar a ser novia y que sea juzgado de una forma que has sido valiente, has sido veraz, has sido constante, te has congregado, has seguido adelante, has dejado las cosas malas atrás, te has esforzado, amén, y eres novia del Señor. Mire, entonces todo empieza a través de la puerta de las ovejas, que nos habla del gobierno de Dios en nuestras vidas. Hermano, nunca tienes que dejar de ser oveja. A ver, ¿eres anciano? Amén. También eres oveja. ¿Eres siervo? Amén. También eres oveja. Yo soy pastor, pero yo tengo un apóstol. Entonces yo cuando me siento en su iglesia, ya no soy pastor, yo soy su oveja. Amén. Nunca tenemos que dejar de ser ovejas, porque siempre tenemos que aprender. Siempre tenemos que aprender. Amén. La puerta de las ovejas nos habla del gobierno de Dios en nuestra vida. También hablamos de la puerta del pescado. La puerta del pescado nos habla del gobierno de Dios en el servicio a Él, cómo le servimos. Nos habla de cómo servimos a Dios, cuál es la manera, con cuál actitud estamos sirviendo a Dios. Porque no se trata solamente de servirlo, sino con cuál actitud, hermano. No se trata de hacer una tarea. Sería horrible, hermano, hacer una tarea. Ay, tengo que ir a la iglesia porque me tocó estar en la puerta. Tengo que ir a la iglesia porque me tocó hacer la comida. Tengo que ir a la iglesia porque me tocó cantar. Tengo que ir a la iglesia porque me tocó tocar. Tengo que ir a la iglesia porque me tocó predicar. Tengo que ir a la iglesia porque me tocó grabar. Qué horrible expresión sería eso delante del Señor. Esa forma se quema, es hojarasca madera y se quema delante de la presencia del Señor. Y esa actitud se juzga al final. Amén. Tengamos cuidado. Entonces la puerta del pescado nos habla del gobierno de Dios en el servicio a Él. La puerta vieja nos habla del gobierno de Dios en la revelación de sus principios divinos, hermano. Hay cosas antiguas que son principios de Dios, que eso nunca tiene que salir de nosotros. Cuando tú mantienes un principio de Dios, siempre lo vas a mantener porque has entendido. Por ejemplo, el dar, más vale dar que recibir, es un principio divino. Amén. Después hablamos de la puerta del valle, que nos habla del gobierno en el aprendizaje de su voluntad. Amén. Vimos algunos valles, hermanos, y siempre nos habla de su voluntad. ¿Por qué? Porque hay montes y hay valles. Hay montes donde podemos estar glorificando y alabando al Señor, pero cuando hay valles, a veces hay piedras, hermano, hay cosas, hay diferentes, nos podemos caer y tenemos que aprender. Ahí el Señor nos enseña a hacer su voluntad, en los valles, hermano, en los valles. Pero cuando lleguemos ahí, el Señor también nos va a poner agua para que podamos beber de su palabra. Amén. También está la puerta del muladar, que nos habla del gobierno de Dios en nuestra memoria. Que nunca nos olvidemos. Jamás te olvides, hermano. Querido hermano, amigo, jamás te olvides de dónde Dios te sacó. Porque a veces somos tan orgullosos y queremos hacer tanta cosa y hasta peleamos con los hermanos sin entender, hermano, sin tener la paciencia de decir, bueno, ¿y si Dios me sacó del muladar, del basurero? ¿Quién soy yo para decir algo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puede el Señor medir mis palabras en la balanza de su justicia? Entonces jamás se nos tienen que olvidar de a dónde el Señor nos sacó, o si no, ¿dónde estaríamos, hermano? Amén. También hablamos de la puerta de la fuente, nos habla del gobierno de Dios en nuestro corazón. La puerta de las aguas, que nos habla del gobierno de Dios
de su palabra y del Espíritu Santo, una puerta hermosísima, agua, palabra, hermano, impartir su palabra. La puerta de los caballos, que nos habla del gobierno de Dios para nuestra victoria, porque el Señor nos quiere hacer más que victorioso. Para eso hay que entender, ser realmente como el caballo, ser realmente como aquellas personas, hermanos, que realmente van hacia adelante. Y también está la puerta oriental, que nos habla del gobierno de Dios en revelación de sus profecías. La puerta de Efraín, hablamos también, nos habla del gobierno de Dios en la madurez espiritual. La puerta de la cárcel nos habla del gobierno de Dios para estar a cuenta con Dios y los hombres. Siempre estemos a cuenta, no tenga nada con nadie. Amén. En la puerta del juicio nos habla del gobierno de Dios en su justa justicia. Con esto, si tuviéramos todo este gobierno en nuestras vidas, te puedo decir que novia eres ya. Amén. Pero yo pienso que a todos nos falta algo y todos tenemos que dar la buena batalla, la verdadera lucha en el Señor. Amén, queridos hermanos. Ya quedándome 2 minutos, vamos a orar al Señor y doy gracias desde ya al Señor por todos estos estudios bíblicos que el Señor nos ha hecho poder comprender un poquito más de su palabra y poder de esta manera también prepararnos como pueblo para estar de una manera digna ante Él. Oramos, ¿qué les parece? Y usted conmigo. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, tu bendición sobre toda esta palabra que se ha dado. Señor mío, te doy gracias por ese amor y porque tú eres bueno y porque tú quieres gobernar nuestra vida. Gobierna, Señor mío, en este tiempo, Señor, de tu venida. Que cuando tú vengas nos encuentre con un corazón gobernado de ti, Señor Santo. Que no nos gobernemos nosotros mismos, que no hagamos nuestra propia voluntad, sino que sea tu voluntad gobernando nuestras vidas. Señor mío, yo te lo pido por cada hermano, por cada amigo. Te doy gracias por todos aquellos que han visto, que han oído, Señor, esta palabra. Y te pido que tú les bendigas, Señor Santo, le des galardón, Señor Santo, y te doy gracias por cada uno de ellos. Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Como ya les decía, vamos a hacer entonces una pequeña pausa aquí durante el verano aquí en Suecia. Volvemos a mediados, a fines de agosto nuevamente, con una nueva temática. Voy a estar orando nuevamente para que el Señor nos dé una nueva temática y poder desarrollarlo juntos, ¿bien? Y así poder compartir la palabra del Señor, que es tan eterna y tan bendita para cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y nos estamos viendo, si así Dios lo quiere, y si es que el Cristo todavía no ha venido. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.